Juntos desde la muerte. Por Manolo Marinero. Autor de El cazador y Lenta será la venganza. Nota del webmaster temporal: este cuento fue imposible de tipear. Con esos nombres larguísimos, el terror radica en tipearlo, no en leerlo. Por lo tanto, si encuentran muchos errores, sepan disculpar, ya que lo corregí con un corrector online que no funcionaba muy bien. Espero poder revisarlo en un futuro. La mujer que amaba ya no estaba en condiciones de oponerse a su firme determinación, a la de quien había aceptado la muerte de los deseos. Con ímpetu desconocido acudía a la cita con el pánico. ¿El señor, apreciabais a ese caballero? Everardo acababa de desaparecer tras la puerta. ¿Qué si le apreciaba? Le aprecio y mucho le debo, respondió el emperador. Entonces no debéis dejarle ir solo. No pude negárselo. Demasiados años lleva combatiendo a mi servicio, sin tregua ni respiro. Pues os sugiero que le prestéis una fuerte escolta. ¿Para qué? Se ha despedido para siempre de las armas. No de momento, mi señor. Si aciertan mis sospechas, se dispone a entrar derecho al fondo de las tierras de vuestro enemigo. ¿Del Papa? De algún modo también, y no escasamente. Pero primero al corazón del poder de Enrique el Orgulloso. Explicaos. Os prevengo, mi señor, que Everardo Leverett de Falster se propone asaltar el convento de Quedlinburg. ¿Quedlinburg? ¿No hay allí un castillo? También. ¿Dónde es? Más allá de Gotha, tras los picos más altos del Ar. Muy dentro de Sajonia. Así es, mi señor. No podrá llegar tan lejos el valiente Everardo sin ser reconocido y ahorcado por las huestes de los Belg. Eso calculo. Le haré desistir. Que vuelva a mi presencia. Antes mejor amparadle el trayecto. A esa marcha no renunciaría él jamás, pero con quebranto de su libertad y su corazón. Sed llano. Everardo conoció esta mañana una amenaza insufrible. ¿Quién le amenazó? Yo. ¿Cómo? Le descubrí una horrible historia que le heló las entrañas. ¿Cuál? Su amada padece una condena atroz. Everardo no tiene, en singular, amada. Aquella. Godeliva de Schleinstein. ¿Está recluida en Quedlinburg? En la abadía. ¿Cuál es su condena? La lepra, señor. Asterisco, asterisco, asterisco. Poco después de haber cruzado al alba la poterna del castillo Weiblinger, al cabo del descenso, Everardo Leverett escuchó un trote rápido a sus espaldas. Eran mucho y venían como el de la montaña Hohenstaufen. Al alcanzarle le rodearon. Everardo maniobró las riendas de Heyer-Falke. Tenemos órdenes de condado de acompañarte a tu destino, le aclaró Balafrido Kuhn. Volveos. Iremos contigo hasta la jornada anterior a tu meta, explicó Esmaragdo de Lar. Tú serás el jefe y entonces dispondrás de nuestra ayuda a nuestro regreso. Los ojos azules de Everardo se clavaron en el oscuro contorno del castillo, dominante de las carpadas rocas. Alguien ha revelado a Condado de Suabia confidencias que me irritan, advirtió Everardo. Heyer-Falke sintió el instinto de que rompería el combate. No lo sabemos, observó Balafrido Kuhn por su cuenta y por la de Esmaragdo, Cristiano y la tropa. Volveos. Conminó Everardo. Balafrido, Esmaragdo y los demás jinetes guardaron el cerco y las distancias. Las cejas de Cristiano Gammertingen escurrían sudor que caía del borde del almófar y su diestra temblaba sobre la espada. Everardo pensó a su pesar en aquellos hombres. Balafrido, Esmaragdo y el trascondado tres frente a los odiosos papistas. Varias veces habían enfrentado y burlado a la muerte juntos. Llegaron a la entrada de Turingia juntos también. Asterisco, asterisco, asterisco. La alta y espesa neblina empapaba las ramas de los árboles, la hierba agreste, las cotas de malla y los huesos. Las manos del caballo Heyer-Falke procuraban nerviosamente apoyo en las rocas húmedas. La ascensión por el sur de los montes de Turingia agotaba. La gualdrapa mojada y la armadura ligera de Everardo pesaban demasiado. Pero tras la cima esperaba el congosto. Un portachuelo que llevaba casi rectamente de Fulda a Gotha. Everardo ignoraba el seguimiento de Balafrido y los otros. Su ánimo era gris como una agonía sufrida con estoicismo. Hacía 7 años que no veía a Godeliva. Y ya no la vería más como fue.
Godeliva le rechazó. Se había comprometido con Walter Hardenberg. Se casó. Y Walter murió al año de matrimonio. Luego Godeliva, morando ya en el castillo de su padre, Chlodwyn, devolvió las cartas de Everardo sin abrir, aunque acompañándolas con un cofrecillo que contenía una rosa marchita. Lo intentó y lo interpretó, pero nunca comprendió el verdadero sentido de aquella extraordinaria respuesta. Y a tiempo supo que Godeliva se había recogido a la abadía de Quedlinburg y profesado órdenes benedictinas. Llevaba 3 años allá. Solo 7 días antes le comunicaron lo espantoso. Godeliva no pudo seguir más en su castillo. Estaba oculta en el convento, atacada por la lepra, mansa como un animal doméstico y enfermo. Everardo no dudó un instante. Godeliva ya no estaba en condiciones de oponerse a su determinación, a la de quien había aceptado la muerte de los deseos. Mas ahora, estos deseos no eran otros que los de raptarla. Y detenerse juntos. Detenerse ellos, allá el tiempo con su hambre y su carrera. Vivir cerca de ella el resto de sus días. De los de ambos. Porque Everardo sabía que no hay una eternidad, como nos engañan, sino 2. La que nos precedió, la que nos sigue. Y en el intervalo se encuentra la mujer destinada para uno en el único tiempo verdadero y en todos. No creía en la consolación. Se juraba que Godeliva había errado. Seguro él también. ¿Acaso de manera más reiterada? Godeliva solo cometió 2 equivocaciones que fueron una sola y la misma. El ánimo de Everardo no era envidiable. Estaba citado con el pánico. Pero en sus venas corría un ímpetu desconocido, más fuerte que el adolescente. Trepaba a por lo suyo. Solo Heyerfalke asistiría al final. Había montado demasiados caballos. Había cabalgado más que bastante por otras causas. Por los, como su padre, por el emperador, contra los papas en la cosa de las investiduras. Contra los Belf. Por asombrar al mundo con su valor y destreza también. No debía olvidarlo. Ya eran bastantes caminos. Tenía un solo camino. Imaginaba por adelantado el peor estado físico de Godeliva. Únicamente pedía a la Santísima Virgen que la innombrable enfermedad no hubiera quebrantado la razón ni el sentido de la vista de su amada. Asumiría todo lo demás. Desde sus 20 años solo se había confesado una vez. En una tentativa de cruzada. Antes de partir a Tierra Santa. Una confesión general que Everardo aceptó como rito. Y había mentido al confesar solo un pecado. Desear un día la muerte de Walter Hardenberg. Qué mal se había expresado. Pues deseó 400 días a cada hora de la noche y el día la muerte de Walter. Desde que recibió noticia del compromiso hasta que le llegó la de que Godeliva había enviudado puntualmente. Recordaba los rasgos de Godeliva. Aún con más efecto que admiración. Su mirada recta e involuntariamente intensa, limpia. Su cara risueña, fácil a mudar en melancolías de niño. Hardenberg fue precavido y él era disperso y ambicioso. Aquellas bellas facciones. Cuando Godeliva tenía facciones. Se hizo sangre en los labios. Cedió en que no lo había merecido. Pues el deslumbrar de las armas se la arrebató. ¿Y qué hacía ahora con su lograda fama caballeresca? Bueno, se la quitaron a él, a un caballero sin casa. Al hijo de un Falster a quien tampoco había pertenecido Falster. Este era su momento. Cuando Godeliva le alcanzó una ráfaga de dolor en los sesos y el alma y el corazón, y perdió su dominio. Soltó las riendas de Heyerfalke y bramó con un incontenible grito de fiera loca y acorralada, ronco y retumbante como un tronido. Heyerfalke y los suavos se detuvieron confusos. Everardo estuvo a punto de desfallecer y caer sin sentido de aquella altura hacia atrás, hacia el vacío, aislados sus músculos de su cabeza. Pero escupió una espadañada de sangre y alzó la frente encarando las cumbres. Y recogió las bridas y se santiguó, lo que para el guerrero tenía un sentido de individual arenga. Y sin picar espuelas, apretó las rodillas contra los flancos de Heyerfalke, que reanudó su ahínco en el sendero recortado por precipicios. Cristiano Gammertingen nunca había entrado en combate. Horrorizado por el insólito bramido, hizo un excepcional empeño de lealtad a su tío el emperador. Azuzó a su caballo arriba, adelante.
Balafrido, Esmaragdo y los jinetes de más edad y guerra no pensaron ni bien ni mal, sino en que no habría la tupida niebla. Asterisco, asterisco, asterisco. Ya no había más que temer de los suavos. Se alejaba el retumbo de los cascos de sus caballos. El pobre sajón se incorporó casi exangüe del aguazal teñido con su sangre. Distinguió el estandarte de color vivo sobre la mancha borrosa de la partida, que se perdía en el horizonte como una bandada de quebrantahuesos. Poco habría que recoger en noviembre, estarían ahora arruinados los maizales. Sacó sus pies del agua rojiza. Sobresalía de su hombro derecho un tercio de lanza astillada. Le había atravesado el espaldarón, el gambax y la cota de malla. Miró al campo sembrado de cadáveres y agonizantes. Les había roto aquella fulminante incursión procedente de las brañas, de la trocha de Gota. Caminó buscando a su hermano entre los yacentes. Solo un hijo del dueño del lagar estaba erguido, mareado, sucio de sangre ajena, ensayando vacilantemente caminar sin perder la vertical, como una criatura. El alférez avanzaba en sus dos palmas y una sola rodilla, arrastrando una pierna rota, hacia su tumbado caballo. Uno de sus convecinos expiró a su paso y el sajón del lanzazo en el hombro se desvaneció. Luego encontró por fin a su hermano a la segunda ronda de búsqueda. Este tenía la vestimenta embarrada, el rostro hincado en el suelo y oculto bajo una costralaje. La frente hendida por una punta de espuela. El sajón maldijo a toda la partida de suavos. Deseó para ellos la peor de las epidemias. Se sentó junto al cadáver de su hermano, contemplando cómo el perro del alférez lamía la pierna herida del amo, recostado contra el flanco de su caballo. El caballo rebufaba, resignado a su suerte. Una graja cenicienta bebía el agua ensangrentada del charco. Recordó haber metido en los riñones de un joven jinete su espada hasta los arriaces. Volvió a ver su gesto. No de dolor. De asombro y horror. Recordó que aquel muchacho no supo maniobrar con el peso de su mandoble. Y no pensó más en ello pues su mente se le escapaba hacia el riesgo de gangrena, y hacia la escasa habilidad del boyero instruido por un benedictino en sanar quebrantos. El frío le engordaba adentro el hierro clavado. No podría haber creído, de haber tenido noticia, que aquel desastre obedecía al rescate de una mujer de rostro desfigurado y carnes pavorosamente llagadas, marcada por un destino inexorable. Asterisco, asterisco, asterisco. Enterraron hondo al sobrino de Condado Hohenstaufen en un erial calizo, evitando los pastizales. El cielo era gris pálido como el lomo de Heyerfalke. Everardo se había esforzado en detener a Esmaragdo de Lar, que en memoria del desdichado cristiano quería pasar a cuchillo a Norausen. Allí también había un convento de monjas. No tenían motivos de represalias. Los sajones tan solo se habían defendido cuando ellos les cerraron. Leverett advirtió que cuanto más al norte estaban, más sensato era no hacer ruido. Incluso bordear por poniente el regreso les jugaría las vidas hasta que llegaron al Neckar. Balafrido Kun le secundó. Perdieron en la incursión tan solo 4 hombres, un brazo y 3 dedos, aparte de Cristiano Gammertingen. Hicieron mucho daño. Everardo se dijo que de haber partido solo, otras tantas vidas aún pisarían tierra. Y además cabía que los del castillo de Quedlinburg anduvieran ahora alertados. No iba a consentir que ningún conocido contemplase a Godeliva en su actual estado, fuese este cual fuese, ni a distancia. Despidió a Balafrido y a la tropa, felicitándoles y deseándoles fortuna si llegaba realmente a empeñarse una improbable cruzada. Les siguió el partir con una mirada insondable, en pie, apoyado en su pavés. No les veía. Veía el rostro de Godeliva. Un rostro que se la había presentado en pesadillas bajo 100 horrorosas formas de deterioro a cada noche del recorrido. Ahora lo veía tal como era 7 años atrás. En toda su suavidad y plenitud. Solamente en una ocasión había visto de cerca a un leproso. Le asaltó una asociación de imágenes. Estuvo a punto de caer de bruces sobre el pavés, herido de vértigo. Asterisco, asterisco, asterisco. Divisó desde la aldea norte del Arce el imponente castillo. Picó espuelas. Tras un temerario descenso, ya casi en la llanura, distinguió la torre de los que podía presumirse abadía. El ánimo de Everardo Leverett renació. Un ímpetu salvaje bombeaba su corazón. Montado en Heyerfalke al paso, examinaba las aguas del Bode, siguiendo la ribera derecha.
Escogió un esguazo a conveniente distancia del caserío. La abadía, afortunadamente, estaba algo apartada. No temía a las armas. Pero no podía permitirse que le arrastrase al fracaso un necio incidente. Poco le faltaba para estar con ella. Y como había acariciado en su juventud, Godeliva de Seinstein sería suya. El bode corría crecido. En medio del cauce notó que unas grajas alzaban vuelo sobre el arbolado de la ribera contraria. Los malhechores le aguardaban en la ramada del bosquecillo. Cayeron sobre Everardo sin sorprenderle como pequeñas rapaces. Mala la hubieron. Asterisco, asterisco, asterisco. Observaban temblando de miedo al caballero. Este lavaba en el arroyo que caía al bode la hoja de su mandoble y el abojo de su majador. Estaban atados corto a un árbol los tres salteadores. El cuarto enseñaba los ojos y las tripas al cielo. Everardo se les acercó midiéndoles y examinándoles como si fueran soldados. «No me sirves, capilludo», dijo al más desmedrado de los prisioneros, que además llevaba un tajo al costado por el que se le escapaba la vida a borbotones. Le decapitó y envainó el espadón. «Si sois cuerdos», se adelantó a los dos restantes, «haréis cuanto os diga». «Lo que sea, señor», se adelantó uno que disimulaba una herida en la pierna. «¿Qué, señor?», preguntó el único ileso. «Hacer fuerza a unas religiosas venitas, si es fuerza hacerla». Esbozaron sonrisas maliciosas que los acerados ojos del Everett de Falster cortaron por lo sano. Al desatarles, el malherido quiso hacer méritos, previniendo al caballero. «En la abadía hay leprosas, señor». Asterisco, asterisco, asterisco. Everardo en Heyerfalke y el último bandido cruzaron un campo de flores bajo el cielo plomizo hasta llegar a la sombría abadía de Kedlinburg. En la puerta el caballero reclamó la presencia de la abadesa. El hábito negro de las benedictinas le resultaba indiferente al falso escudero, pero encogía el alma del jinete. Escolástica de Javelnat dispuso que se preparasen viandas para el viajero y su escudero. Dentro del patio, Everardo elogió por cortesía la huerta de cardos tanto de los comestibles como de los medicinales. Luego de beber en el pozo confesó sus propósitos. «Necesito ver a Godeliva de Schlesstein, madre abadesa. A la hermana Matilde no podrá ser. Está muy grave. Lo prometí a Dios nuestro Señor. No podrá recibiros. He hecho una larga jornada hasta aquí con ese único fin». «¿De dónde venís?». La abadesa era noble y curiosa de los asuntos terrenales. «Del monte Hohenstaufen». La anciana miró hacia el claustro. «Aún así no puedo dispensaros». A la hermana su semblante tornó de la preocupación a la dulzura, a Godeliva no se la puede ver. Por una vez. Pero no es que haya impedimentos sagrados, tampoco es caso de disciplina. En su estado. Sí, su padre. Entonces se oyeron voces tras una puerta del umbrío claustro. Everardo prestó atención. Voces de dolor, lamentos. La voz de Godeliva. Por un segundo escrutó el gesto azarado de la abadesa. «Haz lo tuyo», ordenó al falso escudero. Y el salteador cumplió con su deshonrosa misión, teniendo a raya a las indefensas benedictinas mientras Leverett de Falster corría por la galería. Echó abajo la pesada puerta. Asterisco, asterisco, asterisco. La visión puso a prueba el temple de Everardo. Hay en la vida cosas espeluznantes aún para quienes difícilmente se amedrentan. Y aunque sangrase los sentimientos del inmutable enamorado, la reacción de ella fue la natural. Emitió un hondísimo, desconsolado gemido al verse sorprendida. Y ocultando el rostro tras los brazos cruzados, se refugió en un rincón de la celda, presa de un llanto desesperado. Varios dedos le faltaban en las manos. El avance de Everardo hacia ella, la proximidad, la mirada de espanto y misericordia que sentía clavada a sus espaldas, deshicieron el resto de sus fuerzas. Solo un segundo con el alma puesta en los ojos, volvió a contemplar el caballero, sometiendo su náusea, aquella cara plagada y horripilante. Aquella cara joven pero destruida. Abotagada, surcada de pústulas rojizas, unas profundas y otras abultadas, nudosas, y de úlceras abiertas. Cara irremediablemente devorada por la lepra, invadida de muerte. Y en la expresión de Everardo se posó la serenidad. Al salir con ella en brazos, desmayada, descubrió sin emoción que la anciana abadesa había sido golpeada por el indigno ayudante.
Amenazadas por las armas de este, algunas religiosas se debatían ante los arcos del claustro paralelo en un caos de histéricos chillidos y oraciones. Asomaba a una ventana de la torre un hombre joven. Y para mayor sorpresa y confusión del Everett de Falster, otro, de edad avanzada, apareció en un ángulo del claustro. El rostro de este resultó familiar al invasor. Asterisco, asterisco, asterisco. Sostenía a Godeliva entre los brazos. Heyerfalke volaba con las riendas sueltas y el aire húmedo cortaba la piel. El repicar de las campanas de la abadía era incesante. Antes de perder de nuevo el sentido, ella había emitido ininteligibles protestas. Habían rebasado el campo de flores cultivadas y el galope de Heyerfalke era más rápido que si se hubiera desbocado. Agonizaba la luz matinal y, desde las estribaciones del arc, un relámpago traspasó las nubes opacas. Everardo advirtió un apretado grupo de veloces jinetes que le cortaba terreno desde levante. Hombres del castillo sin duda. Ya le venían siguiendo por detrás dos a caballo. Pero nada ni nadie le separaría ya de Godeliva. A pesar de su carga, Heyerfalke galopaba, si se puede decir, con ferocidad. Aunque en su fuero interno, Everardo se arrepentía de haberse desprendido con imprevisión de su fuerte escolta. Al llegar al bosquecillo, Heyerfalke tuvo que menguar su galope. Las ramas azotaban y arañaban el rostro de Everardo, que cuidaba el de Godeliva cerrando sobre él la palma de su diestra. Escuchó entre la cadena de truenos un eco de cascos de caballos. Una escuadra compacta. Por la izquierda. Una gruesa rama le golpeó la frente. El casco se perdió rodando mientras Everardo se empeñaba en recobrar el equilibrio. Estaba aturdido. La sangre se le agolpaba en la cara. Pero Heyerfalke no detuvo ni un instante su avance hacia el vado. El de Falster desenvainó cuando clareaba el ramaje. Asterisco, asterisco, asterisco. Le aguardaban en la orilla del bode. Media docena de jinetes bajo un repentino y áspero chaparrón. Al salir Everardo del arbolado del descubierto, se unían a aquellos por el flanco izquierdo otros tantos rezagados. Se dispusieron en abanico, formando barrera delante del río. Alzaban espadones, lanzas y majadones sobre la almena de escudos. Entregada la religiosa, conminó el del centro. Abríos. Entregada la religiosa y deponed la espada. Abrid, que os deshago, amenazó el de Falster, ardiendo de impaciencia. Heyerfalke se ladeó inquieto al sentir que dos jinetes se aproximaban a su grupa desde los árboles. Uno de estos dos caballeros se destacó. Parecía contar con autoridad sobre la escuadra. Rendíos. Leverett de Falster. El fugitivo estiró el brazo derecho, interponiendo su espada. Habéis cometido un crimen sacrílego. Inexplicable. Odioso a los ojos de Dios y a los nuestros, el tono de voz era a la vez enérgico y melancólico. Pero Everardo no estaba dispuesto a dejarse ganar por el desconcierto. Empujó a Heyerfalke con la rodilla, dando espalda al caballero, hacia la fila que guardaba la salida por el río. Ahora la voz serena de aquel le inmovilizó. No es Godeliva de Schleinstein a quien lleváis. Demudado el rostro, distendido el brazo armado, Everardo encaró al provecto caballero. Le reconoció. Schleinstein. Sí. Chlogwyn de Schleinstein. Everardo notó la mirada fija del segundo caballero. Era Lothar, el hermano mayor de Godeliva. Me engañáis, acusó Everardo confundido, mirando a la joven leprosa que estrechaba con su brazo izquierdo. Lo juro por Dios, ella me rogó que os volviera a la abadía. Así fue, respaldó Lothar de Schleinstein. Everardo parecía dudar. Pero a continuación quedó tan visiblemente postrado que sus perseguidores le llegaron por detrás y le tomaron la presa sin asomo de resistencia. Everardo dejó caer su espadón y aceptó sin entonación. Vamos. Había hecho un ademán y Heyerfalke avanzó al paso hasta que el viejo Chlogwyn tomó sus riendas. Es tarde, medió Lothar. Godeliva ha expirado. Dios, el diablo o Azrael habían hecho víctima a Everardo de la más trágica de las burlas. El infeliz sintió el dolor insoportable e inhumano, que coloca al hombre a raya con la locura. Os reconoció por la voz, explicaba Chlogwyn, pero Lothar y yo procuramos disuadirla. Os sabíamos en territorio de Tubinga, atento a otros menesteres. Vuestra presencia en la abadía le produjo una excitación fatal, reprochó Lothar.
Godeliva llevaba 2 días abatida por la postrera agonía. Los ojos azules del Everett de Falster chocaron con los del viejo caballero. La barbarie que cometisteis en el claustro fue el último golpe para mi hija. Antes me había pedido que os condujera hasta ella, pues el proceso de su brutal enfermedad consumió los restos de su respeto y su vanidad. Entonces lo supo, se dijo Everardo con un hilo de voz. ¿Que fuisteis por ella? Sí. Fue la última certeza que entró en su conciencia. Lothar se adelantó y, cruzándose, hizo retirar el puño de su padre de las riendas de Heyerfalke. Marchad, alentó a Everardo. Nunca os pude sufrir, pero hoy admiro vuestro valor y devoción. Volved al sur o, si lo preferís, seguid camino hasta el mar, hasta Falster. La mirada de Everardo era impenetrable. Llevadme hasta ella, les dijo. Asterisco, asterisco, asterisco. 3 días después el duque de Sajonia conoció de aquel descabellado e infame asalto a Kerimburg y de las vidas cobradas por la incursión de los suavos. Envió inmediatamente un correo. El faraute del duque comunicó a Chlodwyn de Steinstein las disposiciones. Que Everardo Leverett fuera enjaulado hasta el azogue de Kerimburg, decapitado en público y descuartizado. Que se repartieran sus cuartos por distintas plazas del ducado. Ya Chlodwyn había sido incapaz de detener el abrazo de Everardo, desbaratando la cubierta de 3 prietas capas de flores al cadáver de su hija. Y antes de hacerle ejecutar en la horca, en un patio del castillo, le hizo saber que antepondría a las órdenes del duque la última petición de Godeliva. Que no estaba enterrada en el cementerio de la abadía, sino bajo una rosaleda silvestre, junto a una ermita abandonada a la yedra, en un paraje que Everardo no volvería a ver vivo.